Bueno, listo, ya estamos grabando ahora sí. Afortunadamente, la información que estábamos comentando son cosas que ya veíamos durante la semana, entonces no hay ningún problema. Decíamos, la integración hacia atrás, entonces, lo que busca es ser tu propio proveedor. Y en este caso de Dell, lo lograron precisamente creando esas divisiones para crear piezas y para crear software. De esta manera, cuando estaban armando las computadoras de Dell, pues las piezas se las solicitaban a Dell Componentes y el software se lo pedían a Dell Software, en lugar de tener que tener convenios con otras empresas proveedoras. Un poquito más adelante, o bueno, siguiendo este punto de manera gráfica, lo podemos apreciar aquí. Digamos que nosotros nos encontramos en esta parte, al inicio. Somos la parte de producción y antes de nosotros está otra empresa o un proveedor de materia prima. Entonces, lo que yo hago con esta estrategia es eliminar a ese proveedor de materia prima para hacerlo yo mismo. Y listo. Después tenemos las estrategias de integración horizontal. Y en este caso, de lo que trata es que tú como empresa tienes varios competidores en el mercado, varias empresas que venden lo mismo que tú o cosas similares. Entonces, decides si tienes las posibilidades de apropiarte de esas empresas o simplemente controlarlas de una mejor manera. Es decir, las compras. Entonces, tenemos básicamente este modelo. Un par de empresas, yo soy la empresa uno, mi competidor es la empresa 2. Entonces, la como. Y de esta forma, ya no existe esa empresa 2 o ese competidor y quedo solamente yo en el mercado. Esa es la idea básica de la integración horizontal. Apropiarte de las empresas competidoras. De esta manera, pues bueno, es bastante obvio que los clientes ya no tienen esa otra opción para comprar y van a venir contigo. Decíamos que esto no puede suceder al 100%, o sea, no puedes comprar a todos tus competidores porque existen leyes antimonopolios. Y si tú compraras a todos tus competidores, te convertirías en un monopolio y eso significa que tendrías demasiado control sobre el mercado. No te lo permiten. Esas son las de integración. A partir de la cadena de suministro vemos cómo integrarnos hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Después de esto vienen las estrategias intensivas. Las intensivas tienen la intención de entrar a un nuevo mercado o mejorar nuestra posición en un mercado. En primera instancia tenemos las estrategias de penetración en el mercado. Estas básicamente tratan de hacer mayores esfuerzos de mercado para poder vender más. Lo decíamos con algunos ejemplos. Meter muchísima promoción, muchísima publicidad e incluso perder dinero con tal de que los clientes lleguen conmigo. Después teníamos las de desarrollo de mercado. Estas son muy sencillas. Tienes una sucursal o una empresa en una ciudad y el momento de que quieres ponerla en otra ciudad, en otra área geográfica, eso ya es desarrollo de mercado. Desarrollo de mercado, entonces implica crear nuevas sucursales de tu negocio en otras zonas geográficas. Y esto puede ser incluso dentro de una misma ciudad. Si estás en la zona norte y después te posicionas en la zona sur, podría ser desarrollo de mercado. Aunque normalmente hablamos de este tipo de estrategias cuando se cambia de ciudad o de estado o de país. Finalmente, la de desarrollo de producto. Y esta consiste en mejorar los productos que ya vendes actualmente o crear algunas versiones distintas. Decíamos, hay varios ejemplos, pero podríamos comentar rápidamente de los smartphones. Podríamos mencionar quizá a un iPhone. ¿En qué versión de iPhone van en la actualidad? No sé si en el 12, 13, 14, por ahí. Pero eso quiere decir que han existido por lo menos 14 versiones distintas. Es decir, se ha hecho desarrollo de producto 14 veces, por lo menos, desde que salió el iPhone original. Esto implica mejoras en cada versión. En algunos tal vez solamente cambiaron el diseño exterior, en otros hubo un reacondicionamiento de software, en otros tal vez se volvió más robusto el equipo, en otra versión tal vez se hizo más ligero, se quitaron botones, se amplió la pantalla, etcétera.
son desarrollo de producto. Sigue siendo el producto que se consideraba al inicio, pero con mejoras añadidas en cada versión. Eso es desarrollo de producto. Y obviamente este tipo de estrategias se aplican para alinearse a las condiciones que necesita el mercado en ese momento. ¿Se imaginan qué pasaría si en la actualidad se siguieran utilizando los iPhone 4, por ejemplo? Sé que hay personas que seguramente tendrán por ahí un iPhone 4 que están usando, que tienen uso, pero para empezar, la capacidad de almacenamiento les impide tener un buen control de ese dispositivo. No tendrían nada más que para llamar y tomar fotografías, si acaso. Eh, Esas fotografías que se toman serían de una calidad muy baja comparada con los demás dispositivos de la actualidad. No tendrían posibilidad de descargar varias aplicaciones para los cuales ese dispositivo ya es obsoleto y demás. Entonces, por eso, al menos en el ámbito tecnológico, en el ámbito de comunicaciones, tienen que hacerse versiones cada vez más adaptadas a lo que exige el mercado. Bien, esas son las intensivas. Después vienen las de diversificación, que estas las comentábamos también, y que tienen que ver con agregar nuevos productos a tu empresa, nuevos productos a tu mezcla dentro de la organización. Estos productos que añades pueden ser relacionados, o sea, que sean productos que se parezcan a lo que vendías originalmente. Les comentaba el caso de Eleven, que vende alitas y boneless, y que hace poco empezaron a vender chilaquiles. No tienen nada que ver esos dos tipos de productos. Normalmente unos son en la mañana y otros en la tarde. Precisamente el modelo de negocio de esta empresa trata de hacer eso, vender unos en la mañana y otros en la tarde. Sin embargo, ambos son platillos, ambos son comida. Entonces, sí están relacionados. A diferencia de otras empresas, como lo veíamos en el caso de Yamaha, que tiene una división relacionada con instrumentos musicales y otra división relacionada con vehículos automotores, motocicletas y automóviles. ¿Qué tiene que ver una flauta con una motocicleta? Pues no mucho. Entonces, en este caso, sería una diversificación no relacionada. Y ese es el punto. Tú puedes tener tu empresa y en tu empresa puedes vender lo que quieras. Pero también deberías de tener esta noción. ¿Quiero vender algo similar a lo que yo ofrezco? ¿O quiero vender cosas totalmente distintas? Por ejemplo, podemos ver una cafetería, digamos una Starbucks, que vende café y vende también, no sé, paninis. ¿Están relacionados? Sí, podemos decir que ambos son alimentos, ambos son productos de cafetería. Pero también vende después termos, que tiene que ver uno si es comida con otro que es un material plástico. En principio, tal vez la gente pensaría, o algunos pensarían que no están relacionados porque uno no es comida, pero sí están relacionados porque ese termo se utiliza para transportar el café. Entonces, sí hay relación y hay que tener cuidado con eso para saber si es un tipo de diversificación o la otra. Si existe algún punto de conexión, algún punto de encuentro, como en este caso, entonces está relacionado. Si no es así, pues entonces no está relacionado. El día de ayer comentábamos estas otras estrategias que son las defensivas y que se aplican cuando la empresa ya se quedó como esta cartera. Ya no tiene liquidez, ya no tiene solvencia, ya no tiene posibilidad de crecer más. Se está cayendo, de hecho. Y lo primero que podemos hacer es recortar gastos. Esto implica reducir al máximo los costos que tiene la empresa. Desde despedir personal, desafortunadamente, hasta controlar incluso cada hoja que se está utilizando dentro de la organización. No regalar plumas, no hacer nada de eso. Pero incluso vender algunas de las cosas que se tienen dentro de la empresa. Entonces, el recorte de gastos es una estrategia de las drásticas que van iniciando en esta defensiva. Muchas empresas logran salir de ese bache en el que cayeron gracias al recorte de gastos.
Hay otras empresas que ni con esto pueden y por ende necesitan pasar a otras, como lo es la desinversión. Que eso significa venderle a una tercera empresa, a otra organización, parte de nuestra empresa. Digamos, el ejemplo de Comercial Mexicana, como ya lo mencionábamos antes, eres un supermercado que tienes varios modelos. Tienes Comercial Mexicana, La Comer, Fresco y La Mega. Pues ¿sabes qué, Soriana? Te vendo estos dos modelos que representan el 80% de mis tiendas. Me deshago de ese 80% de mis tiendas que también representaban costos y me quedo solamente con dos modelos, con La Comer y con Fresco. Y punto. Con esos voy a tratar de seguir. O finalmente, y esta es la más drástica de todas, que sería la liquidación. Vender todo lo que tenía la empresa en partes por su valor tangible. O sea, todo lo que tiene la empresa, desde los productos que se están ofreciendo, pero incluso material de papelería, material de oficina, equipo, mobiliario, todo se vende para ver qué tanto se puede obtener y pagar las deudas que se tenían. Esta estrategia de liquidación, pues es ya lo último que puede hacer la empresa que ya va a estar cerrando. Bien, por último, y ahora sí, entramos a las estrategias genéricas. Estas las empezamos a ver el día de ayer. Las estrategias genéricas implican la posibilidad de ver a la organización desde diferentes puntos de vista respecto al mercado que atiendes y a los costos que haces. ¿Okay? En este sentido, tenemos en primera instancia las estrategias denominadas como estrategias de liderazgo en costos. Y esto lo comentamos el día de ayer un poquito respecto a lo que significa. Las estrategias de liderazgo en costos básicamente implican la posibilidad de producir tus bienes, de generar una producción a muy bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tratar de conseguir los materiales más económicos, los equipos más baratos, la mano de obra más barata que se puede encontrar. Tus costos más bajos es lo que trata de conseguir este liderazgo en costos. ¿Okay? Esto implica también que la calidad de tus productos quizá no va a ser la mejor. Esto implica también que la manera en que se generan tus productos tal vez no va a ser la mejor. Sin embargo, sí vas a poder obtener los costos más bajos. Ahora bien, ¿esto qué implica? Implica que a la hora de que empieces a vender tu producto, puedas ofrecerlo mucho más barato que los demás. Vamos a poner un ejemplo de no sé, lo que sea, digamos un celular, que fue lo que comentamos también hace un par de días. Si yo estoy utilizando a lo mejor materiales de mediana calidad, pero mano de obra muy barata, ese dispositivo me va a salir muy económico. A lo mejor el costo de ese celular va a ser de $150. Por ende, yo puedo vender ese celular en 151 y ya estoy obteniendo $1 de ganancia. ¿Okay? En cambio, otras empresas que realizan un dispositivo con las mismas características que el mío, pero con componentes de mejor calidad, quizá, les sale su producto en $200 y por ende tienen que venderlo en por lo menos 201. Ya mi dispositivo es por lo menos $50 más económico que el de la competencia. Esto implica que aquellas personas que tengan un problema con el precio, pues se deciden por el mío en lugar de por la competencia. ¿Ok? Lo veíamos también con el ejemplo de las gorditas, me parece. Vamos a buscar la harina de maíz más económica, vamos a buscar carne molida, también barata, y todo lo vamos a basar en el sazón, en toda la mezcla de polvos, especias y demás, para lograr un sabor aceptable. De tal grado de que cada gordita me cuesta elaborarla 4 pesos y por ende la puedo vender en 5, cuando todos los demás lo están vendiendo en 10 o 15 pesos. Entonces, aquellas personas que necesiten
un producto económico, vienen conmigo. 5 pesos, o sea que si te pago 10 me vas a dar 2, pues está con ganas, es como si fuera 2 por 1. Y allí podríamos aplicar esa estrategia para que no parezca que es muy barato nuestro producto. En este caso tenemos dos tipos de liderazgo en costos. El tipo uno, que son directamente costos bajos y por eso puedes poner precios muy bajos, nada más obteniendo la ganancia mínima que quieras. Por ejemplo, 4 pesos te cuesta, lo vendes entonces en 5. O el mejor valor. Y esto significa que no importa realmente esos 4 pesos que estás gastando para poner tu precio, sino que tu precio lo vas a basar en la competencia. Y si la competencia está poniendo sus precios entre 10 y 15 pesos, pues a lo mejor tú te vas a quedar en 10 pesos o en 9, un puntito menos. Y de esta manera ya no parece que tienen mucha menor calidad o que tienen menores características y la gente va a ir contigo. De esta manera entonces tienes la posibilidad de que la gente te reconozca más fácilmente. Vas a obtener una ganancia mucho mayor en este caso también. Y dependerá entonces de lo que busca la empresa. La empresa busca muchísimas ventas con un precio bajísimo o una buena cantidad de ventas con un precio casi igual que la competencia. Posteriormente tenemos el segundo tipo de estrategia genérica. Y aquí hablamos de la diferenciación. Y este es muy interesante. La estrategia de diferenciación básicamente se trata de producir bienes y servicios que la gente considera únicos y dirigirlos a consumidores que son relativamente insensibles al precio, es decir, que no les importa si un producto es caro o es barato. La estrategia de diferenciación implica entonces crear nuevos productos que sean únicos, productos que sean distintos, productos que sean diferentes, que resalten de entre los demás. Y a partir de eso va a haber gente que quiera adquirirlos. Si se fijan entonces, en este caso podríamos hablar de una estrategia de mejora de producto, desarrollo de producto, como lo hablábamos en las estrategias intensivas, y también una estrategia de diferenciación, las podemos conjuntar. Tendríamos entonces algunos ejemplos, como seguramente habrán visto recientemente en los últimos 3 años, de dispositivos móviles o de smartphones que ya no son solamente el tabique como tal o la plataforma, la tablet, digamos de esa manera, sino que se pueden doblar. Y esos dispositivos, esos teléfonos que se pueden doblar, son diferentes que los demás. ¿Ok? Antes, hace 20 años, eso era normal, pero en la actualidad ya esos son los diferentes. Y entonces podrías ir a Motorola y comprar uno de esos dispositivos que se doblan, o a Samsung, que también tiene dispositivos que se doblan. Tienen características de un dispositivo de 5,000 pesos, pero cuestan 25,000. ¿Por qué? Porque se doblan, porque está más padre, porque se dobla. Y hay cierto mercado que sí le interesa esa novedad, el hecho de que sean diferentes. En este caso, y es muy importante, la diferenciación se trata de enfocar a grupos pequeñitos, grupos que no les interesa el precio, sino que lo que buscan es tener cosas distintas. Vamos a pensar quizá en eh, ese mismo carretón de gorditas y flautas, pero que esas gorditas y flautas además integran un producto diferente. ¿Cómo lo puede ser que las tortillas de harina son hechas con sorgo? Tienen flautas, pero son de sorgo las tortillas. O a lo mejor son gorditas de sorgo, lo que sea. Son diferentes, son distintos. Y entonces alguien va a escuchar que vendes gorditas de un producto diferente al maíz o al trigo. Y dicen, ok, vamos a ver qué tal están. Y puede ser que la vendas mucho más cara, más barata, pero va a haber gente que le interese por esa novedad. Eso es la estrategia de diferenciación. Tratar de ofrecerle al mercado algo que no había antes, algo único, algo especial.
A diferencia del liderazgo en costos, aquí no interesa si fue muy barato o muy caro producirlo. Tampoco interesa si el precio va a ser bajo o va a ser alto. Lo que interesa es que tu producto sea distinto. ¿Vale? Por último, tenemos las estrategias de enfoque. Las estrategias de enfoque se refieren a producir bienes y servicios que cubren las necesidades de pequeños grupos de consumidores. En este caso particular, vamos a orientarnos a segmentos de mercado pequeñitos, a nichos de mercado. Nichos de mercado que puede ser que quieran productos muy económicos o nichos de mercado que quieran productos muy especiales. Por ejemplo, puedo ser yo una pizzería y una pizza normalmente cuesta en la actualidad entre 170 y 200 pesos. Pero si yo utilizo una estrategia de enfoque y voy a ir dirigido especialmente al segmento de mercado de aquellas familias que no pueden gastar más de 100 pesos en su comida, pues entonces voy a crear una pizzería cuya pizza cueste 80 o 90 pesos. ¿Sabe de quién estoy hablando? Esta Little Caesar. pizzería, correcto, esa pizzería utiliza una estrategia de enfoque. Va orientado a ese nicho de mercado que necesita consumir productos de un valor no tan elevado. En este caso, yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Little Caesars a Victoria, las pocas sucursales que había, una o dos, a mí me gustaba y me parecía bastante bien. Y en mi casa lo compramos una que otra vez y cuando nos juntábamos, amigos de la escuela o así, también comprábamos ahí de repente. Sin embargo, yo tenía amigos en ese entonces que no eran de mi mismo, digamos, entorno social o clase social o nivel socioeconómico, porque tenían más dinero. Entonces, lo que para mí parecía una pizza muy rica, para ellos decían, pues bueno, vamos a comprarla porque no traigo dinero, pero normalmente compramos en Domino's, o normalmente compramos en Pizza Hut, o normalmente compramos en alguna otra pizzería en Caprichosas o en alguna otra mucho más cara. ¿Qué sucedió ahí? En ese caso me di cuenta. Little Caesars no es como que vaya dirigido a todos en realidad, va dirigidos a un nicho en específico, que podrían ser, por ejemplo, estudiantes que no tienen tanto dinero, familias que no tienen tanto dinero, porque las personas que sí cuentan con suficiente capital normalmente no irían a ese tipo de negocios, irían a otros lugares donde a lo mejor la calidad de los productos es mejor, donde el sabor quizá es mejor, pero por ende también el precio se incrementa. Que justo para esos casos también podemos aplicar una estrategia de enfoque. Podemos tener una pizzería tal vez que en este caso utilice ingredientes premium. Una pizzería que haga sus pizzas en horno de piedra. Una pizzería que te puede ofrecer toppings que no son pepperoni, salami, comerciales, sino que son curados precisamente dentro de de ese mismo establecimiento y que su horno de piedra provoca que las pizzas tengan ese sabor original como si fuera de Italia y que utiliza ciertos ingredientes con características orgánicas. Y nada más de decirlo, ya estamos pensando que esa pizza nos va a costar 400 pesos. Y que probablemente la mayoría no nos guste ese tipo de pizzas, pero va a haber un nicho de mercado que sí. Esas pizzas muy tradicionales italianas que van a costar 400 pesos, definitivamente no va a ser para todos. Va a ser para un nicho de mercado en particular que les gustan esos toppings o esos ingredientes, que les gusta ese tipo de comida, que les gusta sentirse como si estuvieran allá, o que se van a dar un gusto una vez al año quizá de probar esa experiencia. ¿Me explico? En este caso, entonces, tenemos un enfoque también, pero un enfoque de mejor valor, un enfoque relacionado con
esas otras características distintas al enfoque de bajo costo. En estos casos, entonces, no importa si el enfoque es hacia personas que tienen gustos muy especiales por cierta comida o personas que tienen solamente cierta capacidad financiera. Te estás enfocando en ambos casos. Y lo mismo aplica para cualquier cosa. Si tú tienes enfocado un nicho de mercado pequeñito, entonces es una estrategia de enfoque. Digamos una empresa como Rolls-Royce o como Lamborghini. Ellos no están enfocados en el 100% de la población. Es solamente grupos pequeñitos de la gente que tendrá la posibilidad de adquirir esos vehículos. Rolex, lo mismo. No es para todo el mundo, es para grupos pequeñitos que tienen la posibilidad de comprar esos artículos. Entonces, de esta manera tenemos estos tipos de estrategias genéricas. Liderazgo en costos se dirigen a mercados grandes, mercados amplios. No me interesa segmentar tanto. La diferenciación, podemos hacer estrategias de diferenciación para un mercado grande o para nichos pequeñitos, mientras que las de enfoque no van para mercados grandes, son enfocados. ¿Enfocados en qué? En nichos de mercado, en grupos de mercado pequeñitos. Y esa es la idea. Así es como conseguimos aplicar estas estrategias genéricas de Michael Porter. ¿Okay? Bien, entonces, para este punto ya hemos visto todos los tipos de estrategias empresariales básicas que existen. Integración, intensivas, diversificación, defensivas, genéricas. Y como se los comentaba al inicio de la sesión, les estoy encargando dentro de Classroom una tarea individual en la cual deben crear un mapa conceptual con cada uno de estos puntos. ¿Vale? ¿Qué es una estrategia intensiva y en qué tipo de estrategias se dividen y qué significan cada una? ¿Qué es una estrategia genérica? ¿Cuáles son? Etcétera. ¿Vale? Dentro de Classroom están las instrucciones. Pueden checar el libro de David para darse una mejor idea o revisar los videos de estas sesiones de esta semana para poder elaborar su mapa conceptual. Otro aspecto importante que hay que considerar, tomando en cuenta estas estrategias que hemos visto durante la semana, regresen a su FODA, vayan a su FODA, las iniciativas estratégicas que están creando y revisen si pueden añadir algunas de estas que hemos comentado. Tal vez ya tienen algunas. Por ejemplo, hay una empresa con las cuales están trabajando, en la cual en su matriz estratégica me comentaron que iban a ampliar el menú. Pues en ese caso podrían estar hablando de desarrollo de producto o de diversificación. Habrá alguna otra empresa quizá que por ahí tiene la posibilidad de eh, tener una sucursal en otro lugar. Pues allí estaríamos hablando de una estrategia de desarrollo de mercado. Tal vez otra idea podría ser de meterle mucha publicidad y hacer promociones para la empresa. Allí estaríamos hablando de penetración en el mercado. Y así con base en las que ya traen, identifiquen si entra en alguna de las que hemos comentado. No todas van a entrar, no se preocupen, pero revisen si algunas de las que ya traen entran. Mañana revisamos eso y mañana también vamos a estar comentando cuál estrategia, bueno, probablemente el viernes, cuál estrategia es mejor que se implemente en nuestra organización. ¿Vale? Bien, por lo pronto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Nos vemos.